Bueno, buenos días a todos. Atendiendo un poco a los comentarios que me hicieron varios de ustedes por redes sociales. Bueno, lastimosamente el anterior video no quedó bien grabado. Al parecer, este dispositivo, el micrófono, se descargó y bueno, la mitad del video quedó prácticamente sin sonido. Sí, entonces varios de ustedes, en relación pues a las dudas y también al chismecito que querían, pues voy a volver a grabar el video. Sí, voy a hacer un pequeño resumen de lo que se habló en la primera parte. Les estaba contando que yo desde hace ya casi 2, 3 años venía pues probando cierto tipo de intervenciones en relación a la nutrición, buscando un objetivo claro. Yo prácticamente desde que empecé la universidad, empecé con unos problemas de acné bien importantes, sí, sino que pues estos fluctuaban demasiado en el tiempo, ¿cierto? Después de que se terminó la universidad, sí, pues yo quise como mirar cuáles eran las opciones que yo tenía para manejar este tipo de situaciones, ¿sí? Bueno, muchos de ustedes bien saben que yo soy médico, de alguna manera pues estaba como muy pegada, o bueno, muy pegado a la línea de, de manejar las enfermedades pues con todas estas terapias que nos ofrece la medicina, digamos, como tradicional y demás, ¿sí? Yo pues me sometí a múltiples tratamientos dermatológicos. De hecho, pues en algunos tuve una mejoría, en otros no tanto. Sí, probé muchas cosas sobre mi piel, medicamentos sistémicos, bueno, o sea, probé un montón de cosas que al final pues realmente em, no veía que tuviera como una solución definitiva. Sí, yo básicamente lo que hice fue detenerme un poco y me empecé a cuestionar, bueno, ¿de dónde parte esto? ¿Por qué mi piel tiene este tipo de síntomas? Sí, empecé como a analizar realmente qué era lo que posiblemente estaba generando todos estos síntomas y de alguna manera me inquieté mucho es alrededor de la alimentación. Sí, digamos la gran mayoría de ustedes, de los que me conocen ya desde hace muchos años, sí, saben que yo tuve muchos problemas alrededor de mi peso y bueno, era algo que realmente no, no me iba como tan bien manejando, ¿sí? Ya después de que uno crece y bueno, adquiere como cierta conciencia alrededor del cuerpo y sobre todo pues de la salud, pues empecé como a trabajar en esto, ¿sí? Pero a pesar de que yo bajaba de peso y pues mejoraba mi aspecto físico, sí notaba que en mi piel pasaban cosas que no me agradaban, ¿sí? El hecho por lo menos de haber hecho estos cambios nutricionales me permitió como explorar ciertas cosas, me llevó a cuestionar incluso las decisiones que yo tomaba alrededor de a mi alimentación. ¿Sí? Ustedes bien saben que comer es un proceso que pues, muchas veces se hace en comunidad o en sociedad y nosotros estamos muy condicionados en relación a lo que comemos de acuerdo pues a nuestra propia cultura. Sí, entonces, pues en general, y eso pasaba en la antigüedad incluso, las comunidades se reunían alrededor de la comida y actualmente eso pasa. Sí, pero empecé a darme cuenta que, o empecé a cuestionarme más, sobre todo, es si realmente las decisiones que estaba tomando alrededor de lo que comía, pues eran las mejores. Sí, yo básicamente durante 2, 3 años hice dietas de eliminación. Sí, esto quizás lo probé, fue más pensando en cuáles iban a ser los efectos que iban a tener estas dietas de eliminación en mi cuerpo. Sí, ¿qué fue lo que ocurrió? Al principio yo empecé a notar una mejoría en muchos síntomas, sobre todo en síntomas que quizás no estaba como tan pendiente de ellos, que era sobre todo mi salud gastrointestinal, ¿sí? Y a la par también iba mejorando mi piel, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Digamos, durante tanto ensayo y error, logré identificar que pues habían otros parámetros que
pues se empezaron a ver un poco comprometidos y que quizás de pronto estaba pasando muy como por encima, ¿sí? Mm, varios de ustedes saben que yo llevo casi que como 2 años haciendo una dieta que es una dieta carnívora o una dieta basada pues en animales, ¿cierto? En su gran mayoría pues diría que el 70-80% de mi plato implica pues proteína animal y el restante pues otro tipo de alimentos, ¿sí? ¿Qué pasó? En los últimos más o menos 2 meses yo empecé a notar que estaba empezando a tener problemas para dormir, tenía despertares nocturnos, las recuperaciones por lo menos de los entrenamientos del gimnasio eran muchísimo más largas que lo que normalmente pues ocurría o pues le ocurre a la gente. Sí, yo pensé que esto era un proceso pues digamos como normal, una fase de adaptación, pero pues esto es un proceso que yo ya llevo ya bastantes, bastantes años, ¿sí? ¿Qué pasó? Decidí, digamos, abrirme un poco al espectro, porque pues ustedes bien saben que muchas veces cuando uno se vuelve como muy rígido en relación a lo que uno hace dentro de su vida, pues a veces solo se queda con una sola opinión y esa es la opinión que es. Sí. Bueno, digamos durante este proceso de estos 2 años, yo estuve en muchas transiciones nutricionales, estuve haciendo una dieta cetogénica, una dieta paleo, hice la dieta carnívora, hice la dieta al león, que es una variación de la dieta carnívora, y pues puedo identificar ciertas cosas, sobre todo que pasan con mi cuerpo. Sí, de pronto esto es algo que quizás la gente no habla mucho, pero yo empecé a desarrollar una sensibilidad alimentaria, o no sé si siempre la tuve, alrededor, por ejemplo, de los lácteos y también del huevo. Sí, si bien saben, nosotros en general socialmente empleamos estos dos productos de manera muy habitual en nuestra dieta, ¿sí? Entonces, eliminarlos, por ejemplo, fue completamente un reto, ¿sí? Y pues también había hecho una eliminación de los carbohidratos bastante significativa. Prácticamente hubo unos meses donde yo no consumía ningún tipo de carbohidrato y al principio me iba bien, pues no sentía ningún tipo de agotamiento, cambio así significativo. Sin embargo, empecé a darme cuenta que entre más estímulos que me generaran estrés yo acumulaba, más me sentía agotado. ¿Sí? Llámese estrés, ese es un estrés psicológico, un estrés emocional, un estrés físico. Entonces dije, bueno, podemos darle un cambio o hacer algún tipo de modificación a esto que veníamos ya haciendo. Porque pues sí les puedo decir, y esto es algo que no puedo negar, la dieta carnívora en términos digestivos, lo mejor. O sea, esto básicamente a ti te quita cualquier tipo de síntoma, llámese dolor abdominal, gases, distensión, sí, que muchas veces nosotros asociamos como, pues, digamos, em, fenómenos esperados pues para la digestión de los alimentos, ¿sí? Pero cuando tú te das cuenta que tú puedes tener una digestión que no es tan incómoda, básicamente es bastante agradable. Entonces tú te quedas muy enganchado con eso y de hecho puedo decir que eso es de las cosas que más me ha gustado de haber hecho este tipo de estrategias, ¿sí? Mm, pero si quería virar qué era lo que estaba pasando, por lo menos con la fuerza, sobre todo el cansancio que sentía y mis problemas de sueño. Sí, un día me dio simplemente por probar, empecé a incorporar carbohidratos simples, en general verduras, perdón, frutas que diga, de bajos índices glucémicos y de cargas glucémicas bajas. Sí, me fue bastante bien, el tema del sueño mejoró mucho, el desempeño por lo menos en el gimnasio también mejoró de forma significativa. Entonces yo dije, bueno, creo que mi cuerpo está solicitando un poco más de energía, ¿sí? Hace que como una semana aproximadamente quise hacer una reintroducción, digamos, no tan controlada, pero quería hacer el experimento a ver qué ocurría. Y yo decía, bueno, miremos a ver cómo se comporta mi cuerpo cuando tú agregas una cantidad importante
de carbohidratos, ¿sí? Yo prácticamente tenía dietas o, bueno, días donde la cantidad de carbohidratos era prácticamente cero, ¿sí? Habían otros donde eran más o menos como unos 20 gramos de carbohidratos netos al día, ¿sí? Y pues tampoco noté mucho cambio. Entonces yo dije, bueno, vamos a pasarnos un poco al otro, al otro extremo, ¿cierto? ¿Qué pasó? A mí hay cierto tipo de productos o alimentos que me gustan bastante. Por ejemplo, la arepa me parece deliciosa, es muy rica, ¿sí? Y yo dije, bueno, démosle un intento a la arepa. Pero algo sucedió y es que la arepa, en general el maíz, es un alimento que tiene mucho almidón, ¿sí? Y pues cuando surge o bueno, ocurren estos procesos de absorción a nivel intestinal, tu azúcar sube demasiado, la glicemia sube bastante, al menos con una ingesta de este tipo de almidones y adicional a eso es que estos carbohidratos se fermentan en el intestino. Entonces, pues los síntomas no se hicieron esperar, ¿sí? Empecé a tener dolores de cabeza, sobre todo cuando consumía, digamos, como una o dos arepas al día. Más o menos eso me daba como a la hora y media de haber iniciado, pues, haber hecho la alimentación. Y empecé a notar que me empecé a distender, a tener gases, los movimientos intestinales aumentaron y yo dije, no, creo que quizás de pronto por el lado de los almidones no es, ¿vale? Mm, Empecé a considerar otro tipo de alternativas. De hecho, le he contado esto a varias personas, muchas personas se ríen de lo que, de lo que he hecho, pero siento que elegí una buena alternativa. Resulta que hay un alimento específicamente la uyama, ¿sí? Que es diríamos que es más un fruto que un vegetal, que tiene un índice glucémico que digamos es moderado, ¿sí? Pero tiene una buena cantidad de fibra. Entonces hace que básicamente la carga glucémica no sea tan elevada. Y me permite llegar a cierto punto en relación de carbohidratos netos. ¿Sí? Entonces, más o menos para las porciones que estoy tomando actualmente o comiendo actualmente, son 40 gramos netos, 50 aproximadamente. ¿Sí? A esto pues también le estoy agregando melón. El melón pues tiene una particularidad, yo sé que a muchos no les gusta, de hecho les genera cierto tipo de repulsión, pero el melón tiene una ventaja, es que es una fruta que tiene una cantidad de agua significativa y también un índice glucémico bajo y la carga glucémica también es bastante baja. Sí, sobre todo las personas que están en estas dietas. Digamos, tipo cetogénicas o baja en carbohidratos, es una fruta que es bastante idónea para consumirla. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasó ayer? Yo ayer pues no pude tener la última ingesta del día porque bueno, estaba compartiendo con un amigo y bueno, el caso es que también, y esto sí me parece importante notarlo, ojo, yo no tengo una dieta hipocalórica realmente, sí, sino que es una dieta que se ajusta mucho a los macros que yo debería tener por mi peso y por la actividad física que hago, pero sí los distribuyo de una manera diferente. Sí, entonces yo, digamos, acá no es que me esté matando de hambre, porque de hecho la gente que me ha visto comer se da cuenta que yo como un montón. Sí, y el rollo, por lo menos con los carbohidratos, o lo que pasa con esto, es que trato de que los carbohidratos, digamos, sí se incorporen a la dieta, pero al final, por ejemplo, de la ingesta. Entonces, yo por general me como mi carne, luego me como la uyama y a veces puedo comer frutas y de pronto me noto que estoy como muy quedado en, en estos, en estos temas, ¿sí? Mm, ¿Qué más he notado? Por ejemplo, bueno, volviendo al caso de ayer, yo lo que hice fue simplemente comer antes de dormir mm, una porción de fruta, ¿sí? Yo quería ver cómo iba a ocurrir esto y no, me fue bastante bien. De hecho, pues diría que amanecí con un hambre,
habitual, normal. No tuve esos despertares nocturnos que antes me pasaban precisamente cuando no tenía los carbohidratos. Entonces puedo decir que mi descanso ha mejorado después de haber hecho esta incorporación, ¿listo? Pero recuerden, esto es algo que es, digamos, como controlado. Lo ideal es que, o bueno, algo que me pasó, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer como una consulta alrededor de, bueno, listo, nos vamos a salir un poco de la dieta carnívora o de la dieta cetogénica, ¿cuántos carbohidratos debería yo consumir? ¿Sí? Digamos, por el tema de mi actividad física, o el nivel de actividad física que manejo, debería estar consumiendo más o menos 140 gramos netos de carbohidratos. O sea, y tú cuando lo extrapolas a qué tanta fruta es, o a qué tanto arroz es, o a qué tanta papa es, eso es bastante, ¿sí? Yo por lo menos esas cargas de carbohidratos tan altas no las manejo, ¿sí? De hecho, mi cuerpo se siente muy, como muy pesado, como hasta inflamado, lo diría. Sé que esto es algo muy subjetivo porque, bueno, no puede estimar la inflamación con marcadores de laboratorio, pero pues uno lo siente en el cuerpo, ¿sí? Y eso realmente era lo que yo percibía. Entonces dije, no, siento que de pronto no es la mejor idea incorporar nuevamente los almidones. De hecho, los días que más almidones comí, porque pues esto fue un ensayo que yo hice más o menos por una semana, yo empecé a notar que mi piel se empezó a brotar nuevamente. ¿Sí? Mm, Nuevamente volví a la auyama. ¿Qué fue lo que hice con la auyama? Cambié las porciones, nada más. ¿Listo? Estoy ajustando ahorita actualmente las calorías alrededor pues de lo que como, ¿sí? Estoy tratando de comer un poco menos, digamos, como carne grasa, sino algo un poco más magro, precisamente entendiendo que debo priorizar es un poco más la proteína que las grasas, ¿sí? No me va mal, de hecho mi digestión es súper bien. Para los que andan preocupados en relación a la fibra, porque esto es una inquietud que me ha hecho mucha gente. Esto es una pregunta que me ha hecho un montón de personas. Yo no tomo ni medicamentos para ir al baño, nada de eso, ¿sí? Porque pues yo no tengo ningún tipo de estreñimiento ni nada que se le parezca. De hecho, pues mis digestiones son bastante amables. Yo, digamos ahorita, desde que empecé a incorporar los carbohidratos, diría que voy casi que día de por medio. Sí, antes cuando solo hacía la dieta carnívora era casi cada 4 días, pero pues yo no sentía ningún tipo de dolor abdominal, no tenía que hacer pujo de nada, ni nada que se le parezca. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la razón básicamente por la cual yo hice estos cambios adicionales a lo que ya venía manejando. Sí, uno fue pues el tema del entrenamiento, la fuerza pues me estaba como quedando corto. De hecho estaba estancado en el peso y yo decía, de pronto es que el hecho de tener una dieta como tan estricta, o una dieta como tan demandante en términos alimenticios, puede que esté generando algún estrés en mi cuerpo, ¿sí? Mm, de hecho, yo llevaba con ese peso mucho rato. Sí he notado pues que había como una composición corporal diferente, pero realmente el marcador que a mí me preocupó era que, digamos, como que no veo un progreso alrededor de la fuerza dentro del gimnasio, y pues lo ideal es que tú veas un aumento o una progresión, digamos, adecuada en relación a esto. Sí, nada, básicamente es eso. Mm, Creo que pues realmente el objetivo inicial por el cual, perdón, yo hice todo este proceso fue más por el tema de mi piel. De hecho, la razón por la cual hago estos videos a esta hora y de esta forma como estoy, es precisamente para que ustedes vean un poco realmente qué es lo que pasa o cómo se ven las cosas sin ningún tipo de filtro, ¿sí? No sé si en el video anterior mencioné que yo había dejado un poco de lado los productos dermatológicos. Fue más por sentir que estaba aplicando un químico sobre mi piel, y era algo que quizás de pronto yo no estoy buscando ni quería. Sí, entonces, ¿cuál fue los cambios que hice? Primero, el tema de la alimentación, pues ya se dieron cuenta. De hecho, después de que empecé a hacer este tipo de cambios, mm, mi piel empezó a desinflamarse más, pero esto tuvo pues una ayuda, y sobre todo es una ayuda desde la naturaleza. Entonces,
bueno, yo soy como muy curioso, yo he explorado otros sistemas médicos diferentes pues al tradicional y traje algunos elementos de las medicinas orientales a esta estrategia. ¿Sí? Entonces yo empecé, por ejemplo, a aplicarme miel en las noches en la cara. Me hacía una mascarilla más o menos, o me hago, de hecho, de más o menos de 20 minutos y la piel pues ha cambiado. Adicional a eso la complementaba también con una mascarilla de sábila, pues con la cual yo dormía. ¿Sí? Les puedo decir que esto es algo que yo he hecho casi durante una semana de seguido y los cambios se notan. O sea, acá donde me ven, yo no me he bañado, no me he aplicado ni siquiera agua en la cara, así es como se ve mi piel normalmente. Para los que han tenido algún contacto conmigo en algún momento, se han dado cuenta que yo normalmente permanecía con con unas lesiones inflamatorias en la cara casi todo el tiempo. Sí, pero en este punto pues realmente no me ha aplicado absolutamente nada. ¿Listo? Conseguí unos productos, esto puede ser muy polémico y sobre todo para mis amigos dermatólogos, que son a bases de sebo de res. El sebo de res, pues es un elemento que tiene una composición similar al sebo que producimos a nivel de nuestras glándulas sebáceas. ¿Sí? Conseguí incluso hasta un bloqueador solar de esas características, acompañado pues de óxido de zinc. ¿Sí? Pensando un poco más en estas estrategias minerales y naturales para proteger mi piel. ¿Sí? No estoy diciendo que uno no deba utilizar protector solar. El protector solar hay que usarlo, sobre todo cuando las exposiciones son prolongadas debajo del sol. ¿Listo? Pero digamos, existen muchas personas que estamos buscando unos estilos de vida los más naturales posible y evitando pues tantos disruptores a nivel químico pues en nuestro cuerpo. Recuerden que la piel absorbe y absorbe todas estas sustancias, ¿sí? Entonces es importante que nos cuidemos, ¿sí? O bueno, por lo menos yo lo hago de esa manera, desde adentro y desde afuera, ¿vale? Bueno, entonces, para no hacer más largo el chisme, les agradezco mucho, sobre todo a las personas que me escribieron mencionando pues que el video estaba un poco incompleto. De hecho, este es un video muchísimo más largo que el anterior. Espero pues lo disfruten. Si tienen dudas o preguntas o les surge alguna inquietud de lo que estoy haciendo, pues bienvenidos. Me pueden escribir a mis redes, en el canal de YouTube pueden dejar sus preguntas y por Instagram también me pueden escribir. em, lo que deseen, ¿sí? Así sea para preguntar, para saludar, para chismosear, no hay ningún problema. En la medida de lo posible, pues contaré, pero sí les quiero decir que eso es un proceso que vale completamente la pena. Yo sé que puede ser un poco rudo, difícil, pero el hecho de uno sentirse bien consigo mismo y ver los cambios alrededor de su cuerpo y cómo se siente uno, digamos, experimentando la vida todos los días es algo significativo. ¿Listo? Estos cambios van no solo desde el cuerpo, sino desde la mente, hasta incluso diríamos que el espíritu. ¿Listo? Bueno, entonces, un saludo a todos, espero que estén muy bien y bueno, que se disfruten el video. Chao, chao.